Hola, buenas tardes. Hoy vamos a leer un cuento del escritor norteamericano Ernest Hemingway. Nació en Illinois, en Estados Unidos, en 1899 y falleció en Idaho, en Estados Unidos, en 1961. El cuento se llama El Padre. Fue publicado como My Old Man en 1925. Originalmente publicado en Three Stories and 10 Poems en el año 1923. Dice así: ahora, al mirarlo, creo que mi padre nació para ser un tipo gordo, uno de esos gordinflones corrientes que se ven por todos lados. Claro está que nunca estuvo así, excepto al final, y entonces no tuvo la culpa, pues solo efectuaba carreras de obstáculos y le convenía pesar más. Recuerdo el tiempo en que se ponía la chaqueta encima de un par de suéteres, y luego otro enorme suéter antes de salir a correr conmigo, bajo el fuerte sol de la mañana. A veces, en las primeras horas del día, ensayaba con uno de los animales de raso, después de llegar a Turín a las 4 de la madrugada y llevarlo en coche a los establos. Cuando el rocío lo cubría todo y el sol empezaba a salir, yo le ayudaba a quitarse las botas y él se ponía un par de zapatos de goma y todos aquellos suéteres, y entonces nos íbamos. «Vamos, muchacho», me decía, paseándose de un lado al otro frente al vestuario de los jockeys, «ya es hora». Solíamos ir al trote por el terreno cercado hasta la puerta. De allí nos dirigíamos a uno de esos caminos que salen de San Siro, con árboles a los lados. Yo le pasaba al llegar al camino, pues corría bastante bien. De vez en cuando miraba hacia atrás y le veía siguiéndome al trote. Después de un rato miraba otra vez y veía que empezaba a sudar. Sin embargo, el sudor no le impedía continuar la carrera con los ojos fijos en mi espalda. Y cuando yo le miraba sonreía diciéndome: «¿Mucho sudor?». Mi padre tenía una sonrisa contagiosa. Corríamos a toda velocidad hacia las montañas, hasta que mi padre gritaba: Joe!, y yo le veía sentado bajo un árbol, con la toalla que llevaba en la cintura atada al cuello. Entonces retrocedía y me sentaba a su lado. Él sacaba una cuerda de su bolsillo y comenzaba a saltar con ella, mientras el sudor le llenaba el rostro. Continuaba saltando con la cuerda entre el polvo y bajo el sol. La soga hacía clop, 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 y el sol calentaba cada vez más, y él recorría parte del camino efectuando sus ejercicios. Era un placer ver saltar a mi padre con la cuerda. Podía manejarla con rapidez o con lentitud. Vaya, y había que ver a los italianos que nos observaban al pasar, rumbo a la ciudad, caminando al lado de los grandes bueyes que arrastraban el carro. No hay duda de que al mirar al viejo pensaban que estaba chiflado. Saltaba con tanta velocidad que se detenían a contemplarlo, y después de un instante empujaban a los bueyes con la garrocha, azuzándolos con gritos, y se ponían de nuevo en marcha. Le quería aún más cuando me sentaba a contemplar sus ejercicios. Los llevaba a cabo de un modo rítmico, y terminaba con un salto regular que le llenaba la cara de sudor como si fuese agua. Después colgaba la cuerda de un árbol y venía a sentarse conmigo. Se recostaba contra el árbol y se envolvía el cuello con la toalla y uno de los suéteres. «Te aseguro que no hay cosa peor que quemar grasa, Joe», decía, mientras cerraba los ojos y respiraba larga y profundamente. «No es lo mismo hacer estos ejercicios a mi edad que cuando uno es joven». Luego se levantaba y antes de enfriarse volvíamos al trote a los establos. De ese modo evitaba la obesidad, que le había preocupado siempre. Era una obsesión. Casi todos los jockeys pueden montar cualquier caballo. El jockey pierde más o menos 1 kilo cada vez que corre, pero eso no le hacía ningún efecto a mi padre, que para rebajar peso debía realizar muchos más ejercicios. Recuerdo que una vez en San Siro, un pequeño italiano llamado Rogelli, que montaba los caballos de Busoni, atravesó el paddock rumbo al bar con el propósito de tomar algo fresco. Al caminar se golpeaba ligeramente las botas con el látigo. Acababa de pesarse. Mi padre hizo lo mismo y salió tras él con la silla bajo el brazo. Daba la impresión de estar cansado y que las prendas de seda le estaban pequeñas. Se detuvo para mirar al joven Rogelli, que estaba junto al bar al aire libre, fresco, con su cara de inocente. Yo le dije: «¿Qué pasa, papá?», porque pensé que a lo mejor Rogelli le había golpeado o algo por el estilo. Sin apartar la vista de Rogelli, él me contestó: «Que se vaya al diablo»,
y continuó su camino hacia el vestuario. Bueno, quizá todo hubiera ido muy bien si nos hubiésemos quedado en Milán para correr allí y en Turín, pues aunque no había nunca carreras fáciles, por lo menos eran 2 sitios para tentar suerte. «Pianola, Joe», dijo mi padre cuando desmontó en el establo del ganado, después de la carrera de obstáculos que según los italianos era una carrera del demonio. «Es una cosa fácil. Lo que hace peligrosas las carreras de obstáculos, Joe, es el modo de correr. Aquí eso no cuenta, y los obstáculos tampoco son difíciles, pero el inconveniente reside siempre en el modo de correr, nada más». San Siro era el mejor hipódromo que había visto en mi vida, pero mi padre decía que hacía una vida de perro, yendo y viniendo de Mirafiori a San Siro, y cabalgando casi todos los días de la semana, además del viaje en tren cada 2 noches. Yo también estaba loco por las carreras. Se experimenta una rara sensación cuando los caballos aparecen en la pista y se dirigen a la raya de largada, y los jockeys van bien firmes en sus monturas, a veces soltando un poco los frenos para que los animales corran un rato. Después, cuando llegaban a la barrera, yo me encontraba peor que nunca, de un modo especial en San Siro, por las características del terreno y del panorama de las montañas que se levantaba a lo largo y a lo lejos. Además del gordo starter italiano con su enorme látigo y los jockeys que buscaban dónde colocarse. Y después, al sonar la campana, la barrera se levantaba de golpe y todos salían en tropel, distanciándose después poco a poco. Todo el mundo sabe cómo salen los competidores, ¿verdad? Si uno está arriba en la tribuna con un par de gemelos, lo único que ve son los animales hocicando, hasta que se oye la campana, que parece sonar por 1000 años, y enseguida los vuelve a ver doblando la curva. Para mí no había nada que se pudiese comparar con aquello. Pero mi padre dijo un día en los vestuarios, mientras se ponía su ropa de calle: «A esos no se les puede llamar caballos, Joe. En París los liquidarían por el precio del cuero y sus cascos». Aquel día fue el día que ganó el premio Comercio, con Lontorna, logrando destacarse del resto en los últimos 100 metros, igual que si estuviera sacando el corcho de una botella. Casi inmediatamente después del premio Comercio, abandonamos Italia. Mi padre, Holbrook, y un italiano gordo con sombrero de paja, que se sacaba continuamente la cara con el pañuelo, discutían en francés en una mesa de la galería. Ambos protestaban por algo contra mi padre, hasta que al final él se cayó la boca y permaneció sentado mirando a Holbrook. Los otros prosiguieron reclamando. Primero hablaba uno y después el otro, y el italiano gordo interrumpía siempre a Holbrook. «¿Quieres salir y comprarme el Sportman, Joe?», dijo mi padre, dándome un par de soldi sin dejar de mirar a Holbrook. Entonces salí de la galería y compré el periódico frente a la escala. Luego regresé y me detuve a cierta distancia, porque no quería entrometerme. Mi padre se encontraba recostado en la silla, mirando la taza de café y jugueteando con la cuchara. Holbrook y su corpulento acompañante estaban de pie. El italiano se secaba el rostro y sacudía la cabeza. Yo me acerqué, y mi padre procedió entonces como si estuviese solo, como si los otros no hubiesen estado junto a la mesa, preguntándome: «¿Quieres tomar un helado, Joe?». Holbrook lo miró y pronunció con lentitud y cierto énfasis: «Hijo de perra». Y él y el italiano gordo se alejaron entre las mesas. Mi padre se quedó sentado y ensayó una sonrisa, pero su cara palideció con un gesto del demonio. Yo tuve miedo y experimenté una desagradable situación, porque advertí que algo había ocurrido y me resultaba imposible comprender que alguien llamara hijo de perra a mi padre y se fuera tan tranquilamente. Mi padre abrió el Sportman y estudió los handicaps durante un momento. Finalmente dijo: «Hay que aguantar muchas cosas en este mundo, Joe». 3 días después nos fuimos de Milán para siempre, en el tren de Turín a París. Con anterioridad realizamos frente a la caballeriza de Tourneur el remate de todo lo que no pudimos llevar en el baúl y en la valija. Llegamos a París en las primeras horas de la mañana. Entramos en una estación larga y sucia, que era la Gare de Lyon, según me dijo mi padre. París era una ciudad enorme comparada con Milán. En Milán parecía que todo el mundo y todos los tranvías llevasen rumbo fijo y que existiese un orden completo,
pero en París era una confusión constante que nunca se solucionaba. Sin embargo, empezó a gustarme, sin olvidar que tiene los mejores hipódromos del mundo. Parece como si esa fuera la razón de todo el movimiento y toda la agitación. Y lo único que uno puede imaginarse es que no hay día en que los autobuses no vayan a alguno de los hipódromos en actividad, a veces desde los lugares más distantes. En realidad, nunca llegué a conocer bien la capital, ya que solo la recorría con mi padre 2 o 3 veces por semana, y él se detenía siempre en el Café de la Paix, al lado de la ópera, con el resto de la pandilla de Maisons, y creo que aquel es uno de los sectores más bulliciosos de París. Pero me pregunto, es raro que una ciudad grande como París no tenga una galería, ¿verdad? Fuimos a vivir a la pensión que una tal señora Myers tenía en Maisons Laffitte, donde residían casi todos, excepto la gavilla. Esta prefirió hacerlo en Chantilly. Maisons es el sitio más agradable para vivir que he visto en mi vida. La ciudad no vale mucho, pero hay un lago y un hermoso bosque donde pasaba casi todo el día con otro muchacho. Mi padre fabricó una honda que nos sirvió para cazar muchas cosas, la mejor de las cuales fue una urraca. Una vez el joven Dick Atkinson tuvo buena puntería con un conejo. Lo pusimos bajo un árbol y nos sentamos junto al animal. Dick había llevado algunos cigarrillos, pero de repente el conejo dio un salto y se escapó entre la maleza, y por más que lo buscamos no pudimos encontrarlo. Bueno, nos divertíamos mucho en Maisons. La señora Myers me daba de comer por la mañana, y yo permanecía fuera de casa el resto del día. Pronto aprendí a hablar francés, es un idioma fácil. Apenas llegamos a Maisons, mi padre escribió a Milán pidiendo su licencia, y este asunto lo trajo muy preocupado. A menudo se encontraba con sus amigos en el Café de París de Maisons. Iban muchos tipos que conoció cuando corría en París antes de la guerra, y que ahora vivían en Maisons. Además, hay tiempo de sobra para visitar el café, pues el trabajo de una caballeriza, es decir, de los jockeys, termina por completo a las 9 de la mañana. Sacan a galopar la primera manada de caballos a las 5:30 y el segundo grupo a las 8. Eso significa que tienen que acostarse y levantarse muy temprano. Y si un jockey está a cargo de los caballos de una persona determinada, entonces no puede salir a emborracharse, pues el cuidador lo vigila siempre si es muy joven, y si no es un muchacho, él mismo se fijará en lo que hace. En general, cuando un jockey no tiene que trabajar, pasa el tiempo en el Café de París con la otra gente. Se sientan 2 o 3 horas frente a algo de beber, como vermut o agua de Cels, charlando, contando cuentos y jugando al billar, casi igual que en un club o en la Galería de Milán, solo que en realidad no es como la Galería, porque allí todos entran y salen sin cesar y las mesas siempre están ocupadas. Mi padre consiguió por fin la licencia, se la mandaron sin decir nada y pudo correr un par de veces. Fui a Amiens en el norte y a sitios semejantes, pero no consiguió ningún contrato. Todos le tenían simpatía. Cada vez que yo entraba en el café por la mañana lo encontraba bebiendo con alguien, pues mi padre no era tacaño como la mayor parte de los jockeys, que ganaron el primer dólar corriendo en la Feria Mundial de San Luis en 1904. Eso es lo que decía siempre mi padre cuando bromeaba con George Barnes, pero parecía que todo el mundo evitaba darle caballos para correr. Todos los días íbamos con el auto desde Maisons a cualquier parte en donde hubiese carreras, y eso era lo más divertido. Me gustaba cuando veía los caballos que regresaban de Deauville y también en verano. Sin embargo, eso significó el fin de mis paseos por el bosque, ya que entonces nos dirigíamos a Enghien o Tremblay o Saint-Cloud y los observábamos desde la tribuna de los cuidadores y jockeys. No hay duda que aprendí mucho de carreras de tanto salir con esa gente, y cada vez me gustaba más. Recuerdo lo que ocurrió un día en Saint-Cloud. Iba a efectuarse una carrera de 200.000 francos de premio, con 7 anotados. Sarr era el gran favorito. Yo fui al paddock a ver los caballos y nunca me quedé tan asombrado como en aquella ocasión. Este Sarr era un gran vallo hecho a medida para correr. Nunca vi un caballo que se le pareciera. Desfilaba por los paddocks con la cabeza gacha, y cuando pasó a mi lado experimenté una sensación de vacío, de tan hermoso que era. No hubo nunca un caballo más favorecido por la naturaleza.
Resultaba el perfecto modelo del caballo de carreras. Marchaba por el paddock con calma y cuidado y se movía con soltura, como si supiera lo que tenía que hacer, sin saltar ni encabritarse como esos caballos que van a disputar el premio drogados y levantan protestas en los espectadores. Había tanta gente que solo pude ver de nuevo las patas amarillentas. Mi padre se abrió camino y yo tras él hacia el vestuario de los jockeys, situado entre los árboles. Allí también había gran cantidad de público, pero el hombre del sombrero hongo que cuidaba la entrada nos dejó pasar enseguida. Dentro todos estaban vistiéndose, unos poniéndose las chaquetillas y otros las botas, en medio de gran olor a sudor y embrocación. Afuera la muchedumbre seguía observando. Mi padre fue a sentarse junto a Jones Gardner, que se estaba poniendo los pantalones de montar, y le preguntó: «¿Qué se sabe, George?», empleando un tono de voz normal, como si no hubiera necesidad de hacerlo en secreto, y ninguno de los dos poseyera información alguna. «No va a ganar», contestó el jockey en voz muy baja al agacharse para abrocharse los brichis. «¿Quién entonces?», preguntó mi padre, inclinándose más con objeto de que nadie lo pudiera oír. «Kiscubin», respondió George, «y así ocurre. Guárdame un par de boletos». Mi padre dijo algo con tono normal, y Jones le contestó: «Nunca se te ocurra apostar al que yo te aconseje», bromeando. Después salimos, abriéndonos paso entre la multitud que nos miraba, y fuimos a la Machine Mutuelle de 100 francos. Pero me di cuenta de que se trataba de algo importante, pues George era el jockey de Czar. En el trayecto observamos uno de los tablones amarillos con las cotizaciones iniciales. Czar pagaba solo 5 por 10. Seguía Sefisdote con 3-1. Kirkubin ocupaba el quinto lugar en la nómina con 8-1. Mi padre apostó 5.000 ganadores a favor de Kirkubin y agregó 1.000 al place. Después nos dirigimos a la tribuna para ver la carrera desde una buena localidad. Estábamos apretados entre la muchedumbre. Primero apareció un hombre que vestía levita y sombrero de copa gris, con el látigo doblado en la mano, y después llegaron uno tras otro los caballos, con el jockey encima y un peón de la caballeriza al lado, llevándolos de la brida. El primero en salir fue el gran Bayo Czar. A primera vista no parecía tan grande, pero uno se convencía al observar la longitud de sus patas, el tamaño del cuerpo y el modo de andar. ¡Ay, nunca vi un caballo semejante! Lo montaba George Gardner y ambos pasaron lentamente detrás del tipo viejo de sombrero de copa, remedo del dueño de un circo que presentaba los números en la pista. Después de Czar, que avanzaba con los reflejos del sol en su pelo suave y amarillento, seguía un animal negro de buen aspecto y cabeza muy bonita, montado por Tony Archibald. Después venía un grupo de 5 caballos más, todos en lenta procesión junto a la tribuna y las básculas. Mi padre dijo que el negro era Kirkubin. Entonces lo miré con atención. Verdaderamente era un hermoso ejemplar, pero no tenía nada que hacer al lado de Czar. Te invito a escuchar la segunda parte de este cuento en un próximo podcast. Muchas gracias por escuchar.